Vamos a mirar el tema, la segunda parte de la incomprensibilidad de Dios. La doctrina de la incomprensibilidad de Dios, como habíamos afirmado, tiene una aplicación de devoción para nuestra vida y es mucho más aplicativa y mucho más positiva de la vida. Cuando se plantea el tema incomprensibilidad, parece que es lo que no podemos conocer y es negativo lo que no. Pero hermanos, la aplicación es mucho más positiva que el hecho de lo que no podemos conocer. Sí, hermanos, quiere decir que jamás podremos conocer a Dios demasiado, porque nunca se agotarán las cosas que podremos conocer de Él. Y eso, hermano, es una gloria para nosotros, porque tenemos asegurado el deleite y gloria presente. Porque si Dios es nuestro deleite y conocer a Dios es nuestro deleite, y si en esta vida nunca acabaremos de conocer a Dios, entonces tenemos asegurado mucho deleite, porque siempre lo seguiremos conociendo. Y además, hermanos, aseguramos el deleite futuro en gloria que jamás se agotará. Así que no tenga pensamientos de que, ¿y qué ocurrirá mañana en la eternidad cuando ya conozcamos a Dios? Ahora, ¿qué vamos a hacer con el resto de eternidad que nos queda? No tiene que preocuparse por eso, porque Dios es un Dios incomprensible e inagotable. Por ello podemos apersonarnos y sacar ventaja de la exhortación de Pablo en Colosenses 1:10, creciendo en el conocimiento de Dios. Y por eso el deleite de los redimidos será eterno, pues descubriremos más y más de su gloria y de sus obras sin cansarnos. Y esto, hermanos, porque aunque en la eternidad no habrá pecado, nosotros seguiremos siendo finitos para siempre, lo que asegura, hermanos, que siempre podremos seguir aprendiendo de Dios. La incomprensibilidad de Dios sí puede ser desalentadora para el pecado del orgullo intelectual. Puede ser desalentador para el orgulloso saber que por más esfuerzo y esmero en el estudio de la teología, jamás podrá dominar su tema. Pero debe ser así, porque seríamos los más dignos de conmiseración si el objeto de nuestra fe cabe en el pequeño bolsillo de nuestro intelecto. En un Dios así no vale la pena confiar, ni se lo recomiendo. Debemos más bien ser humildes en reconocer aquellas cosas, aún las que ciertamente no entendemos hoy, ni las podremos entender. Hay creyentes que se consuelan el uno al otro diciendo, tranquilo hermano, un día entenderá. No le diga mentiras, puede ser que no. Yo no estoy seguro, hermano, si Job leyó el libro de Job para haber entendido por qué le pasó lo que le pasó. Que yo sepa, Dios a él nunca le dijo esto. Dejó un libro para escribir lo que le ocurrió. Pero no sabemos si Job se fue de este mundo entendiendo qué fue lo que pasó en el cielo y por qué sufrió él. Hay que ser humildes, hermano. Hay cosas que no entenderemos porque son potestativos de Dios. Y esa es su prerrogativa divina. Deje que Dios sea Dios y usted sea un humano. Ya tiene por mucho ser redimido. En el camino del conocimiento de Dios, la fe y la razón van juntas hasta cierto punto. Cuidado, hermanos, con las definiciones de la fe como contraria a la razón, como si tener fe fuera, usted crea en cualquier cosa. No, hermanos, la fe definida tiene un objeto. ¿Me hago entender? La fe tiene un objeto en el que cree. Nuestra fe no se levanta en el vacío, en las sombras. Tiene objetos. Y por eso la fe y la razón van juntas hasta cierto punto. En parte del camino, en la teología,
hermanos, la fe debe continuar sola y que así sea. Donde ya los compañeros en este orden, fe y razón, van juntos, llega un momento donde la razón dice, ya aquí no puedo, y la fe continúa. Hermanos, podemos hacer muchas cosas, pero la Biblia dice, por fe entendemos que el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Usted diría, pensé que la razón, no, por fe entendemos. Por fe entendemos. Es la fe, hermanos. Y tiene que tener cuidado porque hoy día, estaba hablando ayer con mi hijo, está más actualizado de estas cosas. Hay un nuevo intento de parte de algunos teólogos cristianos de revivir el tomismo, tal y como se entendió en la época medieval. Algo así como que, muchachos, hemos entendido mal a Tomás de Aquino, pero él, en cuanto a teología natural, sí tenía razón, lo cual es muy peligroso. Muy peligroso. Nosotros no estamos diciendo que todo lo que dijo Tomás de Aquino erró. Hay cosas que la Reforma no reformó de Tomás de Aquino, o sea, que le dio la razón. Pero hay cosas, sobre todo en teología natural, que no creemos Tomás de Aquino. Tomás de Aquino todavía, se lo parafraseo, dice que hay tanta luz en la revelación natural que un hombre puede llegar al conocimiento verdadero de Dios a través de teología natural. El catolicismo romano dijo amén a eso, pero fue más allá y dice, porque así desde Juan Pablo II hasta aquí han dicho, que la teología natural no solo puede llevar a un hombre a conocer verdaderamente a Dios, sino que en muchas ocasiones puede llevar a un hombre a conocer salvíficamente a Dios. Teología natural, eso lo dijo Juan Pablo II. Y lo reafirmó hace poco Jorge Bergoglio, pues. Él no es papa de nosotros, hermanos. Él es el anticristo. Y a menos que otra persona lo reemplace con mayores características, Él lo será, y eso pensaremos, porque todavía no hay alguien que se le acerque a las pretensiones que hace un hombre que dice que Él es el vicario de Cristo en la tierra y que ha desechado el Evangelio de Jesucristo y que ha tomado el papel del Espíritu de Dios y que desecha la Biblia y la moralidad. Pero bueno, estamos en la incomprensibilidad de Dios, hermanos. Tenga precaución con lo que va a salir en teología ahora último, porque antes Dios se demoraba unos 20 años en llegarnos a Latinoamérica, ahora es en tiempo real. Entonces cuando lea un libro, teología natural o cosas así, pregunte. No compra, lea, saque conclusiones, haga el devocional y luego pregunta, porque eso va a tender a dividir el cristianismo de nuevo. Cuidado con ese tema hoy, y por eso colocamos a el soldado más apropiado para hablarnos del tema allí, así que cualquier pregunta de esas con el pastor. Muy bien. Hermanos, en nuestro esquema definimos incomprensibilidad de Dios y proseguimos a advertir lo que no debe entenderse como incomprensibilidad, y en tercer lugar ubicamos el tema dentro de su marco general de las perfecciones de Dios y afirmamos que Dios es conocible pero incomprensible. Finalmente indujimos y empezamos a desarrollar el asunto de tres grandes temas donde la incomprensibilidad de Dios es enseñada en la Escritura. El primero de ellos fue la naturaleza incomprensible de Dios, y la dividimos en su existencia incomprensible, su existencia trinitaria incomprensible y sus atributos incomprensibles.
Pero prosigamos el asunto, hermano, y es que la Biblia también nos habla en segunda medida del incomprensible decreto de Dios. El decreto de Dios, hermanos, es un tema hermoso. Es hermoso y no nos es dado en la Biblia para sumirnos en incertidumbre. Por el contrario, hermanos, para alimentar nuestra fe. ¿Qué significa el decreto de Dios? Que Dios hace en la historia todo lo que decidió en la eternidad. Así que tiene un plan eterno. Lo tiene. Todo lo que ha ocurrido desde la creación primera, desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra en adelante, todo ha obedecido, hoy todo obedece y mañana y por la eternidad todo obedecerá a ese plan. Alguno dirá, ¿entonces todo está determinado? Sí, así es lo que la Biblia enseña. El asunto es que nadie lo conoce, el decreto. Eso es algo que pertenece a Dios y nadie puede ni siquiera suponer qué es lo que Dios ha decretado hasta que la cosa ocurre. Cuando la cosa ocurre, usted dice, esto estaba decretado, es la única manera. Pero hermanos, de todo el tema del decreto, este es un tema maravilloso de cómo Dios opera en su mundo. Concentrémonos en el decreto de la elección. Voy a dejar por fuera otros temas de los decretos, de muchas otras cosas, pero quiero que usted note qué llevaría a Pablo a decir en Romanos 11, 33 y 36, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire, cuán insondables son sus juicios. Insondables sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. ¿Qué llevó a Pablo a decir estas cosas? Pues tenemos que mirar el contexto anterior y mirar de qué estaba hablando, y estaba hablando del decreto incomprensible de la elección. En la carta a los romanos, Pablo se enfoca en la decisión eterna de Dios con respecto a cómo judíos y gentiles responden al Evangelio. El tema es cómo judíos y gentiles responden al Evangelio. Entonces Pablo primero nos mostró la universalidad del pecado, es decir, todos estamos bajo pecado, judíos y gentiles. Nos señala que los hombres solo pueden ser salvos si reciben el beneficio de la vida perfecta de Cristo y su muerte expiatoria por medio de la fe. Además señala en Romanos las grandes bendiciones que resultan de la fe en Jesucristo. Pero es en los capítulos 9 al 11 que él se refiere a cómo los judíos y gentiles responden al Evangelio. Pablo señala que el pueblo judío en general rechazó la salvación en Cristo, pero un remanente de ellos, elegido según la gracia de Dios, recibió el Evangelio y lo abrazó. La mayoría de judíos rechazó el Evangelio y persiguió a los que habían abrazado el Evangelio por su orgullo y su autojustificación. Pablo también observa que debido a que los judíos en general despreciaron el Evangelio, esto ocasionó la publicación del Evangelio entre los gentiles. Él también se regocija que muchos gentiles han sido salvos, injertados en el pueblo de Dios. En Romanos 11:25, Pablo le llama a estos acontecimientos un gran misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes,
en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Finalmente, en 11:30 al 32, pone este gran misterio en foco. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Eso es un gran misterio, hermanos, e insondable. Pablo se maravilla de la sabiduría infinita del eterno decreto de Dios para salvar. En Romanos 9:14 al 18, Pablo enseña que fue Dios quien decidió quién sería salvo. ¿Quién decidió que sería salvo? Decidió, ahora escuche, no solo Dios decidió quién sería salvo, decidió ofrecer a Cristo sinceramente a los hombres, sin distinción. Dios ofrece sinceramente a los hombres, se los presenta con toda sinceridad, diciendo, el que crea en Él será salvo. Incluso decidió cómo cada uno respondería al ofrecimiento sincero de Dios al dar a Cristo. Decidió enviar a toda la humanidad bajo desobediencia para luego mostrar misericordia a los que Él mismo eligió para salvación. Entonces, determinó hacer de la desobediencia judía la ocasión para mostrar misericordia a los gentiles desobedientes, por lo que en medio de su misericordia hacia los gentiles, tendría también luego piedad de algunos judíos posteriormente. ¿Entendió el punto? En su decreto, Dios puso a todos en desobediencia y mostró misericordia a los judíos, pero Él decidió que los judíos en general le rechazaran, para que por su rechazo pudiera mostrar misericordia a los gentiles, para que los gentiles creyendo provocaran a celo a los judíos y el remanente judío creyera. Y entonces Pablo, que estaba tratando de escribir esto y poniendo en orden, estaba haciendo aún más esfuerzo que el pastor García cuando estaba predicando aquí. Hermanos, Pablo lo que se entiende es que se echó hacia atrás en su escritorio y dijo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y todo esto, hermanos, ofreciendo realmente a Cristo, porque cuando el Señor, nosotros creemos en el ofrecimiento libre de gracia y verdadero de Dios, porque alguno pensará, ¿cómo Dios le puede ofrecer sinceramente el Evangelio a alguien si Dios mismo sabe que no lo ha elegido para salvación? ¿Cómo le puede ofrecer sinceramente la salvación sabiendo que Él mismo no lo eligió y que Él no lo traerá a la fe? ¿Cómo le ofrece sinceramente el Evangelio? Oh profundidad de las riquezas. Entonces, el que no acepta la incomprensibilidad aquí, entonces o se vuelve arminiano o hipercalvinista. Ningún hombre puede sondear cómo Dios tejió el decreto de la elección
sus juicios son inescrutables, su sabiduría es infinita. Por eso no podemos aceptar, no por orgullo, pero no podemos aceptar algo así como que, el cristianismo, sí, eso es parecido a una religión de... ¿Alguno encuentra en alguna religión algo parecido a esto, hermanos? ¿De verdad? Esto no se parece a nada, hermanos. Ni en Egipto, ni en Babilonia, ni entre aquí los indígenas, ni religiones modernas. Nada se parece a este complejo e intrincado plan de salvación por la fe en Cristo. En última instancia, sí, Dios decide cómo cada hombre responde al Evangelio, porque Él tiene misericordia de quien quiere, y al que quiere endurecer, endurece. Y entonces Pablo se adelantó a la objeción. Entonces, ¿por qué inculpa? Si Él mismo es el que endurece, entonces, ¿por qué inculpa al hombre por rechazar al Evangelio? Porque el que lo inculpa el que rechaza el Evangelio no ha podido resistir su voluntad. Y entonces Pablo dice lo siguiente: el tiesto a los tiestos. Usted es barro, lidie con lo suyo. Dios es el alfarero. Nadie puede explicar completamente cómo Dios no es el autor del pecado, pero lo decretó. Él no es autor del pecado, ni lo incitó, pero lo decretó. Dios decretó ofrecer a Cristo en el Evangelio sinceramente a estos mismos pecadores a quienes decretó endurecer en su pecado. Por lo tanto, el decreto de Dios para salvar está ya ante nosotros en el misterio insondable. Algunos huyen de la fuerza de este misterio al negar la oferta sincera de Dios, de la misericordia, otros por negar la decisión soberana de Dios de endurecer los pecadores, pero estas cosas son verdad. Y no son reveladas, hermano, para que nosotros empecemos a hacer suposiciones de quién es un elegido o quién no, o cómo es esto y resentirnos contra Dios. La respuesta correcta al decreto incomprensible es la adoración y la reverencia. ¿Qué hizo Pablo, hermanos, cuando recibió por revelación y pudo armonizar esto? Hermanos, Pablo adoró al Señor con reverencia. Debemos humillarnos ante Dios, inclinar nuestras mentes ante su palabra y confesar que Él es grande y su decreto es inescrutable. Nosotros podemos explicar ciertas cosas del decreto de Dios, pero no caigamos en la tentación de procurar dominar estas cosas, porque Pablo, hermanos, dijo, esto nos supera. No podemos entender muchas cosas. Hasta cierta parte del camino hay luz. Después de eso, no hay luz. Dios está decidiendo estas cosas. Debemos glorificar a Dios, hermanos, por la salvación de los pecadores y orar, además, por compasión con los perdidos, por los perdidos. Piense esto, hermanos, un decreto tan complejo solo le dará la gloria a Dios cuando una persona es salva. No es la habilidad del hombre. Cuando usted entiende lo complejo que es llevar un alma a Cristo, es como un mecanismo muy complejo. Detrás de eso, uno le da gloria a Dios. Hermanos, creer no es difícil, es imposible. Ayer el pastor Orozco nos explicaba cómo se corrió el misterio, un velo que teníamos.
Eso, hermanos, eso es imposible para la carne y usted no lo puede predecir. No estoy alimentando el descuido de los padres, pero todo padre debe tener una presuposición al comienzo. Yo crío a mi hijo para darle gloria a Dios por la crianza, pero usted no tiene ningún resultado asegurado. Y míreme muy bien, ninguno. Jamás Dios prometió que su hijo no será reprobó. Esto hiela la sangre y humilla al padre que piensa que si sigue unas reglas obtendrá un hijo salvo. Eso Dios no dijo que viene por crianza. Dios dijo, y me compadeceré del que yo quiera. Obviamente Dios usa medios, hermano, para traer a los individuos a la fe. Y usted debe ser fiel. Pero usted siembra, usted riega. Y Dios da el crecimiento. Pero hermanos, una visión así, ¿usted no cree? Es una de las preguntas que los pastores respondemos cuando enseñamos el decreto. Entonces, ¿por qué orar? Si Dios determinó quién será salvo y quién no lo será, y vamos a suponer que yo oro por esta persona y Dios no la tiene en su decreto, pastor, entonces ¿de qué sirvió estas cosas, hermano? Es arrogancia porque si usted no se da cuenta, usted está suponiendo el decreto. ¿Sí lo notó? Y si él no es, y si sí es, entonces deje de pensar en lo que Dios no nos dio a pensar. Cuando Pablo, que recibió esto en revelación, que aun el mismo apóstol Pedro dijo, nuestro hermano Pablo escribió unas cosas difíciles de entender. Así que tranquilo que a Pedro también le pasó, hermano. Que leyó a Pablo y dijo, espere, ¿cómo es? Venga y repaso. Bueno, estos hombres anduvieron con Cristo, recibieron del Espíritu de una forma prominente y a ellos les pareció difícil. Pablo recibió estas cosas en su mente y todavía puede decir, tengo intenso dolor por los de mi nación que no han creído. Me pondría en su lugar si con eso ellos creen. ¿Usted piensa que entender esto o no entender el decreto de Dios nos hará insensibles? No. Nos debe hacer aún más compasivos. No solo admiró, amó y alabó al Señor, no levantó una controversia. Entonces somos marionetas. Entonces, ¿dónde está nuestra libertad? Hermanos, él adoró al Señor, pero desarrolló un sentimiento compasivo hacia los pecadores perdidos. El decreto inescrutable de Dios no hizo a Pablo insensible o lo llevó a una vida sin oración. Cuando usted estudia el decreto, y si eso lo lleva a la insensibilidad o a la vida sin oración, entonces usted no entendió nada. Nada. Más bien él se distinguió por tener compasión por los perdidos, por orar por ellos y por no dejar de hacer nada con tal de ganar aunque sea uno. ¿Recuerda ese texto? Me he hecho a todos, de todo, con tal de, si de pronto gano alguno. Puesto que Dios ofrece sinceramente a Cristo a los hombres,
esta disposición debe impregnar nuestros corazones. Si Dios, hermanos, ofrece a Cristo sinceramente, nosotros también debemos ofrecerlo sinceramente. No con promesas falsas de, acéptalo y tú, Cristo derramó su sangre por ti específicamente. Pero hermanos, tan sinceramente como que si usted, pecador, cree hoy en Jesucristo, usted será salvo. Tan sinceramente como que si un individuo hoy se arrepintiera y creyera con una fe tan pequeña como un granito de ajonjolí, si tan solo fuera así su fe, sería salvo. Porque la fe solo es el medio, el que salva es Cristo. Puesto que Dios decide quién se salva, por eso oramos, hermano. Apelamos a la conciencia, apelamos a la razón, pero oramos. Oramos al Señor. El decreto de Dios ofrece un fuerte estímulo, no al fatalismo, sino a adorar a Dios, orar y cuidar a los perdidos. Así se maneja el tema de la incomprensibilidad de Dios, me hago entender, en la Biblia. Está esto presente, no lo podemos esquivar, eso está allí presente. Dios hizo eso en la salvación. Hay miles de cosas que no entendemos. ¿Qué nos lleva a eso, hermanos? Sino a adorar a Dios. Y en este caso a tener compasión de los perdidos. Tercero y último, hermanos, las obras incomprensibles de Dios. Yo recuerdo que cuando era pequeño mi madre tenía un cojín y a mí me gustaba quitarle la funda y verlo al revés. Era de esos cojines como tejidos, no sé, que tenían un diseño. Pero recuerdo que era como un pavo real, algo así, como al derecho. Y me gustaba quitarlo y mirarlo al revés, y eso era un pocotón, una maraña, ¿verdad? Que usted no entendía. No sé, y me gustaba ver lo bonito y el desorden atrás, ¿verdad? ¿Se acuerda de esas colchas? Bien, hermanos, mire, le voy a decir algo. Gracias a Dios no vemos la parte de atrás de la colcha del mundo. Hay millones de cosas interconectándose unas a otras a un nivel que usted y yo, hermanos, estaríamos más perdidos. Usted y yo vemos lo que está pasando, pero Dios es el que está haciendo unas conexiones, hermanos, que usted diría, no entiendo, pero así se ve, así se ve. Y esas son las obras de Dios, hermanos. Las obras de Dios son colosales. Hablamos de su obra de creación y providencia y su obra de redención. Usted dice, bueno, eso sí ya lo entiendo. Vayamos a ver. Miremos las obras de creación y providencia de Dios. El primer testigo, quizá el único que voy a tocar, es Job 5, 9 al 16, especialmente el 9 y 10. Job, hablando de lo que Dios ha hecho, dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número, que da lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Solo el Creador del universo entiende perfectamente lo que hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. El mismo que creó todas las cosas con su sabiduría, también controla las leyes y fuerza de la naturaleza de manera que apenas podemos comprender. No se desanima nunca el estudio de las ciencias, sino de las ciencias al derecho, como el pastor nos enseñaba, dando a Dios por sentado. Es que usted tiene mayor motivación. Imagínese usted entrar al estudio de alguna ciencia. Vamos a suponer que usted quiere entender cómo funciona el viento.
pero que su primera presuposición es que todo vino del azar. ¿Qué esperanza tiene de encontrar una respuesta? Pero si usted va a estudiar el tema complejo del viento, entendiendo que eso lo hizo un ser inteligente, entonces usted se va a esforzar con su cabeza, ¿verdad?, hallarle el sentido, porque cualquier cosa que pase tiene un sentido. Tiene un sentido en el mundo de Dios. Él hace muchas cosas, según Job 5, del 9 al 16. Controla las leyes de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza. Este texto dice que Él ordena, que Él exalta, que Él frustra, derroca, protege. Y aunque el cuadro parece confuso, hermanos, tenga eso en su corazón. No siempre entenderemos, pero Dios siempre se sale con la suya. Siempre se sale con la suya. Todo esto es inescrutable para nosotros. No podemos entender, por ejemplo, cómo Dios controla por completo las acciones libres y pecaminosas de los hombres. ¿Cómo Dios controla las acciones libres de los hombres? Porque usted dirá, si son libres, no deben ser controladas. Y son controladas, no son libres. La Biblia nos dice que Él controla las acciones libres de los hombres. Cuando el hombre decide algo, lo decide libremente. Libremente. Y aún así, hermanos, nunca supera lo que Dios planeó para esta persona. ¿Cómo es que Él puede hacer eso sin ser autor del pecado, ni aprobador del pecado? Tampoco podemos explicar cómo el Señor controla por completo el comportamiento de los hombres que actúan por su propia voluntad. No podemos explicar exactamente cómo lo hace, sin embargo, la Biblia dice que lo hace. Controla, hermanos, y dispone, ¿te conocen las referencias bíblicas o ejemplos? Controla y dispone el agua. ¿Lo ha visto al Señor hacer eso en algún registro bíblico? De vez en cuando, ¿verdad? Controla el agua, el viento, las rocas. Dice que hace salir agua de la roca, ¿verdad? Una fuente enorme de agua, me imagino, ¿verdad? Las rocas. Él controla los astros, la rotación de la tierra, controla los animales a gusto, controla las leyes de la gravedad, pues hace que un hacha flote, las leyes de la inercia, de la termodinámica, porque estas son leyes que Él creó. Él entiende cómo funcionan estas cosas. Solo considere, solo para que usted se vaya en la casa y siga pensando en lo que ya nos han dejado tarea. Considere solo esto, hermano, porque a veces decimos, ya lo tenemos dominado, ya hice mi maqueta del universo, ¿verdad?, del sistema solar, y ya lo sé todo. Bueno, le voy a decir esto. Considere que en el día 1 el Señor creó la luz, ¿verdad? Dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz, y esto fue en el día 1. Y hasta el día 4 hizo el sol y las lumbreras que irradian luz. Pero un momento, pare ahí. Nosotros no conocemos luz sin los elementos que la irradian. ¿Sí o no? ¿Usted ha visto luz sin un elemento que la irradie? ¿Tenemos luz ahorita por qué? Muy bien, está suficiente. Y si usted pudiera salir del universo, ¿qué cosa le da luz? Sino otras estrellas, ¿verdad? Nosotros no conocemos la luz sin un elemento que la irradie. En el día 1 Dios creó la luz y en el día 4 hizo las cosas que irradian luz.
Te dice, ¿y entonces cómo irradiaba? ¿Cierto? Pues lidie con eso, ¿verdad? ¿Hace la luz y luego los medios que la emiten? Sí, hermanos. Aún la creación es incomprensible en esos términos. Ahora quiero que piense en las historias de Caín y Abel, Noé, José, Ruth, Esther. La misma muerte del Señor Jesucristo, la Biblia afirma que son ejercicios providenciales de gran misterio, Dios actuando soberanamente sobre las acciones libres de los hombres. Y como las acciones de los hombres son libres, por eso los juzga. Y como son soberanas, siempre hacen lo que Dios quiso. Así funciona esto, hermanos, al final del día. Usted puede decir, Jesucristo fue a la cruz por la malicia perversa de unos hombres que se concertaron para matarlo, y es verdad. Y también puede afirmar que el Señor fue a la cruz por la voluntad expresa de Dios. Usted no puede decir, me quedo con esto o con lo otro. Ahora, compagínelo, no haga la tarea. Es difícil, es muy complejo, pero así funciona. ¿Qué nos llama a hacer las obras incomprensibles de Dios? En Job 5:8 leemos, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Yo sé que los amigos de Job aplicaron erróneamente este consejo en principio, pero estas palabras son ciertas. La incomprensibilidad de la providencia de Dios nos llama a orar y encomendar a Dios nuestras cosas. ¿Estamos expuestos al mal de otros sobre nosotros? ¿Hay hombres astutos planeando nuestra caída? ¿Hay desastres naturales? ¿Una pandemia? ¿Un huracán? ¿Un terremoto? ¿Una sequía? Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Encomendamos todo al Señor y creemos que sus disposiciones son los acontecimientos más sabios que pueden estar pasando. Aun si flechas dolorosas nos alcanzan, no debemos deshacernos, yo sé, hermanos, de nuestras responsabilidades bajo la providencia, aunque parezcan confusas e incomprensibles. Pero Eclesiastés 8:17 dice, pues el hombre no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? También entendemos, hermano, que hay leyes de causa y efecto en el mundo de Dios. Creemos en la ley de la siembra y la cosecha. Son ciertísimas, pero hermanos, todavía Dios está por encima y en control de estas leyes. Estas leyes no son ciegas. No es una ley que funciona por sí misma, sino que funciona por la providencia de Dios, de tal forma, hermanos, que a veces el efecto no vino como la causa. El malo siembra el pecado y prospera. ¿Ya lo vio? Y los justos son perseguidos. Dios obra de maneras muy complejas, hermanos. Yo a veces digo, en mi ignorancia, obvio, solo especulando, para darle la gloria a Dios, creo que Pablo hubiera sido más útil libre que encarcelado. Pero el Señor lo encarceló. ¿Y dejó libre a Herodes? ¿Y los malos podían pasearse fuera de la cárcel? ¿Y Pablo dentro? Hombres justos sufren. Hermanos,
Yo hubiera escrito Hechos, dejó vivo a Esteban, ¿no? Y mató a Diótrefes. Murió Esteban, Diótrefes vivió. No sabemos, hermano. Es la parte de atrás de la colcha, ¿ve? Pero luego saldrá exactamente como Dios quiso, lo que aumentará su alabanza. Hombres descuidados envejecen y gente que se cuida muere temprano. El evangelio es sofocado en regiones y la maldad triunfa. No tenemos explicación para todo, ni un juicio definitivo sobre todo. La razón última de todo acontecimiento, con sus consecuencias, permanece oculto con el incomprensible Dios de la providencia. Pero descansamos en esto, hermanos. Si el piloto de la nave sabe pilotear y sabe dónde vamos, está bien para nosotros. ¿Está bien? Y eso es lo que es Dios. O sea, el dueño de la nave sabe pilotear. A no se le ha caído ningún avión, tranquilo. Y va a llevar a donde es su voluntad, es su mayor gloria y el bien de su pueblo. Por eso Job, un amigo de Job le dijo, yo encomendaría a Dios mi causa. Segundo y final, hermanos, la obra incomprensible, la segunda obra colosal. La primera es creación y providencia, pero la segunda obra colosal, hermano, que es aún mayor que la creación, es la providencia. Todo está envuelto en misterio, hermano. Pablo dijo en Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles, mire cómo le llama, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo entiende, hermanos, que el evangelio está lleno de riquezas inescrutables, no las podemos dimensionar. Pablo dedicó su vida a la proclamación tanto de la persona como de la obra de Cristo y sus beneficios. En este texto se nos dice que las riquezas de la persona y obra de Cristo son inescrutables. Aunque cristología es el puro centro de la fe que debe ser creída, cristología tiene muchos asuntos incomprensibles. Consideremos el primero, el misterio incomprensible de su encarnación. Empezamos duro, ¿no? Me gustan esos videos que nos hacen sentir pequeños. Sí ha visto, ¿no? La Tierra con respecto al Sol. Ya en esa diapositiva, ya la Tierra dice nuestro Sol con respecto al otro Sol. En el tercer Sol, hermanos, ya la Tierra no aparece, ¿verdad? Y hay como 16 más grandes que el último. Y eso es lo que los cálculos y algunas cosas han podido ver, pero seguramente quizás haya mucho más grande. Y vamos a suponer, no lo tome como un dato científico, pero vamos a suponer que llegamos al límite del universo con su grandeza inmensa. Y la Biblia dice que todo eso cabe en la palma de la mano de Dios. Ahora piense esto, la segunda persona de la Trinidad se metió en esta pequeña maqueta y viajó millones de años luz mientras se quitaba su corona y su cetro y su capa real para caber como un embrión en el vientre de una virgen judía de una aldea apartada. Eso no se puede explicar, hermanos, porque lo infinito no cabe en lo finito. ¿Y qué tiene usted formándose en el vientre de María? Al Hijo de Dios,
tomando naturaleza humana sobre sí, con una naturaleza divina previa, tomando de María no como pecadora, sino como humana, de manera que tenemos en Cristo una sola persona con dos naturalezas que no se pueden mezclar, una persona con dos voluntades. El Dios omnipresente con un cuerpo finito, una mente omnisciente con asuntos que tenía que aprender y desconocía. Mire el misterio incomprensible de su tentación. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, pero la Escritura dice que Cristo es Dios y que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. A pesar que podía ser llevado a la tentación, sin embargo, Él no podía pecar. Cristo no podía pecar. No solo que no pecó, no solo que resistió la tentación, Él no estaba jugando a que era tentado, no, fue tentado, pero al final, hermanos, tampoco podía pecar. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, el Dios Santo, una persona impecable. Considera el misterio de la redención. Cuando Jesús sufrió la ira de Dios, soportó el castigo por todos los pecados de su pueblo. Pero considere esto, si nuestro pecado merecía un castigo eterno, Él para salvarnos soportó ese castigo eterno en un tiempo limitado. Usted y yo, ¿verdad? Merecíamos castigo eterno. El sustituto debería pagar el castigo eterno y lo pagó en unas horas en la cruz del Calvario. ¿Cómo puede ser esto? Solo sabemos que fue posible porque Jesús es el Dios eterno. Dios Padre abandonó y castigó no un mero hombre, sino a Dios el Hijo. Nadie puede explicar por completo la forma en que se logró la hazaña de la redención. Satanás tuvo muchos siglos para tratar de entender, y aún así fue sorprendido cómo se logró la redención del pueblo de Dios. Ella nos explicaba el pastor, y son todavía cosas que los ángeles miran hacia allá y dicen, ¿y esto cómo fue? Yo soy más llorón que Cardoso, hermanos, así que el misterio de su resurrección por el poder de Dios. Cómo resucitó Jesús es incomprensible. ¿Por qué, hermanos? Cristo tenía un cuerpo glorioso y resucitado, y sus heridas todavía eran visibles. Dijo, no soy un espíritu, tengo carne y huesos, denme algo de comer. Sin necesitarlo. Sin embargo, creemos en nuestro corazón que el que se levantó de los muertos es Jesucristo en cuerpo y alma literal. Creemos, hermanos, que cuando subió al cielo, en un sentido, nunca dejó, por supuesto, de ser Dios y lo llenó todo. Pero luego que tomó una naturaleza humana sobre sí, también Él está limitado a un solo lugar. Cristo no está limitado a ningún lugar y está limitado a un solo lugar. Porque tomó carne de verdad, no una apariencia. Si usted dice esa apariencia, cae en una herejía que se llamaba gnosticismo, pastor, o algo así. El que no ha venido en carne, ¿verdad? Usted dice, pero está llenándolo todo, en efecto, y está en un lugar llamado cielo en este momento, lo está.
Y si está aquí, no está allá. ¿Cómo es esto, hermanos? Que Él prometió su presencia en todo culto. Y ayer estaba aquí con nosotros. Y estaba en Pereira, y en Manizales, y en Pitalito, en Cali y en Sagún. Nadie le mandó razón del culto. Él estuvo presente. Pero tiene carne. Es un misterio, hermanos. Finalmente piense en la parusía, la segunda venida, cuando Cristo regrese, que va a regresar en carne y hueso. Dice la Biblia que en ese momento todo ojo le verá. ¿Cómo? Piénselo. El sol es un ser inmenso. Me imagino que en comparación a la humanidad de Cristo, el sol es más grande, ¿verdad? Y en este mundo esférico, con ese sol tan grande, el sol solo es percibido por la mitad del planeta, porque el otro no lo puede ver. Pero cuando venga Cristo en su carne, todo ojo le verá. No a través de transmisiones, ni celulares, ni nada. Todo ojo lo verá. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. Él dijo, me verán. Me verán. En ese día el cuerpo de los cristianos serán resucitados. No sé cómo se va a ver eso, hermanos, las tumbas botando la tierra hacia arriba y dejando salir bellos cuerpos de hermanos de nosotros. Y otros que estén presentes, transformados, transfigurados en un momento. Luego estaremos todos en no sé qué lugar exactamente, siendo testigos presenciales de el juicio exhaustivo de Dios. Ese día el Señor mirará a su pueblo y lo vindicará universalmente y nos librará para siempre de la presencia del pecado. Los impíos serán arrojados con el diablo al lago de fuego en un sufrimiento sin fin. El pueblo de Dios resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. Habrá entonces nuevos cielos y nueva tierra, pero será esta misma tierra, pero renovada, probablemente más grande para que albergue a todos los redimidos. Nadie puede explicar cómo Cristo va a hacer estas cosas, porque la consumación de todas las cosas es inescrutable, pero la Biblia dice, crean en eso. Porque usted no puede ser cristiano si no cree que Él vuelve. No lo puede ser. En conclusión, hermanos, ¿qué podemos decir de esto? Dios ha hecho grandes cosas por nosotros en Cristo y estaremos alegres. Dele gracias a Dios que usted cayó a este lado del decreto de Dios. Usted fue creado para glorificar a Dios, así se pierda. Dios será glorificado aún de los que estarán en el infierno por su justicia. Pero usted dale gracias a Dios que fue señalado por Dios, elegido sin mérito alguno, y cayó al lado salvífico del plan. Bendito sea Dios por esto, hermanos, y por la obra de Cristo. ¿Por qué Dios se habrá revelado como incomprensible? Seguramente no para que le ignoremos o seamos llevados al agnosticismo, ni para levantar el cuello erguido de nuestro orgullo intelectual. Prefiramos esto: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Oremos al Señor.